Si tuviéramos que decir o que elegir un estilo sobre el cual la mayor parte de nosotros comenzamos a desarrollar, a practicar nuestros primeros solos, nuestra pericia con las escalas, e intentar hacer cositas así melódicas, seguramente casi en la mayor parte de los casos sería el blues, ¿no? Especialmente en la rueda de blues de 12 compases, que es lo más típico y lo más habitual. No todos los blues son de 12 compases, especialmente en la primera época había muchas más variantes, y las sigue habiendo, ¿no? Pero sí que es lo más habitual, la rueda de 12 compases. Vamos a hablar un poquito sobre ellos, sobre la rueda de blues de 12 compases. Entonces, como decíamos en la intro, no todos los blues son de 12 compases, aunque sí la mayoría, ¿eh? Pero existen muchas otras ruedas de blues o muchas otras formas de blues. Por ejemplo, un gran bluesman de la década de los 20, 1920, 1930, Big Bill Broonzy, hacía un montón de blues en secuencias de 8 compases, en ruedas o en coros de 8 compases. Hay ruedas de 16, hay ruedas con variantes, por ejemplo, Sitting on Top of the World, que fue un gran éxito por esa época más o menos, por los 30 y algo de Mississippi Shake, que era un grupo que hacía una mezcla de música tradicional con country, con algo de bluegrass, muchísimo blues. Esto era una rueda de 9 compases, que es súper extraña, ¿no? No es habitual. Más reciente, por ejemplo, el ZZ Top tiene un montón de blues, ya más blues rock, aunque algunos son blues bastante tradicionales también, bastante clásicos, con ruedas extrañas. Tiene uno, por ejemplo, de su disco de 1973, Tres Hombres, que es Jesus Just Left Chicago, en el que hace ruedas de 11 compases, de 9 compases, intercala intros, luego en el solo respeta la ronda, luego en el siguiente verso, es decir, en el mismo blues incluso cambia el formato de rueda, ¿no? De rueda de blues o de coro de blues. Luego está, por ejemplo, otro muy, muy curioso, que es John Lee Hooker, que tiene temas de 3-4 minutos en los que empieza a desarrollar sobre un mismo acorde, pues a desarrollar la letra y dices tú, coño, no hay cambio de acordes. Pues no, sobre un solo acorde. ¿Qué pasa? Tocar blues no es tocar una rueda solo de blues. Es imprimir ciertas características rítmicas, melódicas, el feeling, la forma de tocar, los bendings, ciertas escalas, ¿no? Utilizando blue notes, todo junto hace que tenga un espíritu de blues o que sea un blues. Pero vamos, que no solo es tocar la rueda de blues. ¿Qué pasa? Que si quieres tocar bien blues, tienes que dominar muy bien la rueda de blues. Y de ello vamos a hablar entonces, ¿no? De 3 tipos de ruedas de blues. La primera, que no quiere decir que sea la que más se usa, pero es la más simple, por cambios de acordes, la que menos cambios tiene. La segunda, que sí quizás sea la que más se utiliza en blues clásico. Y una tercera, que ya es un poco más jazz, ¿no? Es una rueda de blues ya más para jazzistas, por un par de pinceladas de cambios, ¿no? Entonces, dentro de la primera rueda de blues, vamos a dividir el blues en 3 bloques, de 4 compases cada uno. Un primer bloque en el que la melodía, hablaremos de las melodías de blues en otros vídeos, pero simplemente para que os ubiquéis un poco. La melodía del blues suele ir una primera pregunta que responde, repito la pregunta que responde y luego ya una resolución general en el tercer bloque, ¿no? Entonces, dentro de la primera pregunta que luego se responde, estamos en el primer bloque de 4. Si tocamos un blues en mi, cosa muy importante, en un blues siempre la séptima está asimilada al oído. Aunque yo toque un blues en mi, por ejemplo, y no ponga séptima, pero en mi oído, el oído de cualquier persona, aunque no lo sepa, está sobreentendiendo que hay una séptima, ¿no? Porque es una de las notas claves en el blues, la séptima bemol, la séptima dominante. Entonces, si yo toco mi, un blues en mi llevaría mi con su séptima, aunque la forma más habitual de añadirla, la que mejor, digamos, encaja es justo antes del cambio de acorde en cada uno de ellos, pero bueno, en cualquier momento puedo utilizar la séptima. Decía, uso mi con su séptima, puedo usarla, la, que le puedo añadir su séptima, aquí,
Y en el sí, sí que vamos a utilizar simplemente el séptima, ¿no? ¿Por qué? Porque el sí es un poco lío ponerlo aquí, hombre, se pone bien, pero este es como más cómodo, ¿no? Y luego es el acorde dominante de la tonalidad, de mi. Entonces, esto pide séptima sí o sí, ¿no? Entonces repito, mi podemos utilizar su séptima, o sí, la podemos utilizar cualquiera de sus séptimas, si séptima. Primer bloque de 4. Mi, 2, 3, 4. Cojo un ritmo así un poquito blueserillo, 3, 4. Tercer compás. Meto la séptima. Segundo bloque. La, cambio la. Segundo bloque de 4. Primeros 2 compases, la. Puedo meter la séptima, porque voy a cambiar. Mi, de nuevo. Y ya tengo los 2 primeros bloques de 4. Ya tengo la primera pregunta-respuesta y la segunda pregunta-respuesta, que podría ser pregunta-respuesta. Nos vamos al segundo bloque. Vale, y ahora resolvemos. No digo letra ni nada porque no quiero problemas con el copyright. Y nos vamos al si séptima, que es el último bloque. Si. Y rueda de blues hecha. Repetimos todo. Nos vamos al segundo bloque. Dos de la y ahora 2 de mi. Nos vamos al tercer bloque, sí. Y resolvemos. Y volveríamos a empezar, y así una vez tras otra. Por eso dicen que el blues es un poco cansino, aburrido, monótono. Bueno, eso lo dice la gente que no tiene ni idea, pero aparte de eso, sí que puede ser un poco cansino y monótono porque siempre es la misma ronda, la misma rueda, una vez tras otra. Entonces hay que darle mucho movimiento con otras cosas, ¿no? Con la forma de cantar, la forma de tocar, pero bueno, sí que puede ser un poco monótono, ¿no? Pero por esto, porque estamos repitiendo lo mismo. Segunda rueda de blues, segunda forma de blues, que decía que quizás sea la más utilizada. Pues es básicamente lo mismo que la primera, con un par de variantes. Como los 4 primeros compases, todos de mi, pueden ser un poco también monótonos, lo que se comenzó a hacer fue, en vez de hacer 4 de mi, hacer un primero de mi, un segundo de la, y tercero y cuarto de mi de nuevo, con su séptima si queremos. El segundo bloque no lo vamos a mover, va a ser 2 de la y 2 de mi. Y en el tercer bloque vamos a intercalar otro par de variantes, que son, en vez de hacer los 2 de si y los 2 de mi, vamos a hacer un primero de si, un segundo de la, un tercero de mi y el cuarto, para dar más tensión, para realzar esa tensión de que acabamos la rueda y vamos a empezar otra, volvemos a meter el si, el dominante. Entonces toda la rueda sería así, con la melodía, bueno, esta que hicimos antes, ¿no? Me voy a la. Fijaros el cambio ya a la, qué movilidad le da a la armonía. Su séptima. Me voy así.
y realzo el final y vuelvo a empezar, etcétera. Puedo empezar con solos. Ahora me voy al si, la, mi. Entonces, siguiendo con que es una rueda siempre continua y constante, y claro, hay cierta monotonía en esto, ¿no? Pero esta rueda ya es otro rollo con respecto a la primera. La primera también se usa mucho, ¿eh? Por ejemplo, un tema en el que se usa muchísimo, en el que se utiliza directamente la primera, en otro tono, ¿no? Porque este tema, Johnny B. Good, de Chuck Berry, lo tocaba en si bemol, pero es la primera rueda tal cual, ¿eh? Si toco esto etcétera, etcétera. Me va a saltar el copyright. Entonces, es la primera rueda, pero a ritmo de rock. En vez de hacer un ritmo más shuffle blues, ¿no? Pues hacemos ritmo rock con jazz constantes, pero es la primera rueda tal cual. La segunda, hay muchísimos ejemplos. Etcétera, etcétera. 4 millones. Tercera rueda de blues, que decía que es un poco más jazz que las otras, pues sería básicamente la segunda rueda que acabamos de hacer, pero le vamos a añadir un par de variantes. Los primeros 4 compases empiezan igual: 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 2. Ahora sigo igual, la. Segundo 5 igual, sin problema. Pero ahora me voy, en vez de hacer el si, la, lo que voy a hacer es un fa sostenido menor 7, si 7, mi. Y ahora aquí puedo acabar directamente con el si o con dividir el compás en fa sostenido menor 7 y si 7, 2 tiempos de cada uno. Es decir, la variante de esta rueda más jazz, más jazzy, es en el último bloque, ¿no? Que en vez de hacer el si, hago una de las progresiones más típicas en jazz, que es el 2-5-1. Entonces esto sería un 2-5-1, fa sostenido menor 7, si 7, o este si 7, y mi. Y le confiero ese aire más jazz. Para acabar, decía, puedo acabar directamente en si o puedo acabar con fa sostenido si 7. Si aún por encima vamos a rizar el rizo, si en el segundo bloque queda la, meto un mi y ahora le añado un do sostenido séptimo dominante, fa sostenido menor, si 7 y ahora bueno, aquí añadí un do 7 igual, dominante, do sostenido 7, pero más 9, ¿no? Que le da aún más fuerza a esta resolución, pero puedo utilizar cualquiera de los dos, o este o este. Entonces, si hago esta rueda entera de jazz, sería mi, 2, 3, y la, 2,
tres, dos, tres, dos, tres, y la séptima. Y ahora cuidado, mi. Voy a añadir el do sostenido. Fa sostenido, menor 7, 7. Y ahora mi. Do sostenido, fa sostenido. Bueno, hay muchas más cosas, muchas más historias que tendríamos que hablar del blues. Por ejemplo, cromatismos, por ejemplo, bueno, muchas cosas, muchas historias, pero no va a ser hoy el día que hablemos de eso. Ya hablaremos en otros momentos, en otros vídeos. Espero que todo esto que hemos hablado de tocar distintas ruedas de blues en mi, en la tonalidad de mi, espero que os sirva de algo, que podráis sacarle, bueno, partido, fruto y nada, nos vemos en otros vídeos. Chao, chao.